Bueno, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sé Tú por Viridiana Cepeda. Los saluda Viridiana Cepeda. Y pues nada, hoy de verdad que este episodio va a ser súper improvisado porque la neta no sabía de qué, bueno, sí sé de qué hablar, pero son temas que los quiero abordar en septiembre. Entonces, pues faltan muchos miércoles de agosto. Faltan 2. Bueno, con ya se faltaría uno. Pero bueno, el punto es de que hoy vamos a hablar de un tema que a mí me interesa mucho y con mi colaborador, que es una persona que pues resulta que también tiene muchas cosas de qué hablar. Y pues hoy salió muy de la nada el tema, porque yo vine y le dije, güey, la neta no tengo ni idea del qué voy a hablar. Y ya fue de que me dijo, no, pues si quieres hablo contigo. Y yo pues estaría bien, ¿no? Y nos pusimos a pensar de, bueno, ¿y de qué hablamos tú y yo, no? Y ya llegamos a la conclusión, bueno, no a la conclusión, sino como al tema, ¿no? Del que va a tratar este episodio. Y es sobre nuestro pensamiento de acuerdo a la religión. Bueno, para ponerlos en contexto, yo no profeso ninguna religión. Soy de cuna católica porque mis padres me criaron así. Bueno, con esa religión más bien. Pero pues ya saben, somos de los católicos de los que jamás van a misa, de que vamos a misa solamente en bautizos, bodas y de que se murió alguien, ¿no? Y de ahí, pues olvídate de que nos presentemos a la iglesia. Tal vez está mal, está bien, no lo sé, creo que es un católico promedio mexicano. Entonces, pues nada, entonces yo traigo como que esa escuela. Aparte estudié en una escuela católica, aún más cimentado, pero gracias a que estudié en una escuela católica, también me di cuenta de que hay muchas cosas de la religión, de esa religión, que a mí no me gusta y que no comparto. Y por ende, yo no me considero hoy en día católica. Después, en mi camino de la vida, llegué a la religión cristiana por una familia que conocí en su momento y pues me gustó, o sea, de verdad fue una religión que yo disfruté, de verdad dije, wow, qué padre, qué bonita, de verdad la disfruto y así. Pero pues ya, o sea, por X o Y razón sucedieron circunstancias y pues me di cuenta que pues ya realmente no tanto es el problema la religión, sino muchas veces es la gente que las profesa. No todas, no puedo generalizar porque no conozco a todos, pero pues sí es como que he platicado con muchas personas sobre eso y la mayoría me ha dicho de que al menos una experiencia negativa con personas de alguna religión y la neta pues está muy cagado eso porque pues es como de güey, qué feo que hablen mal de la gente que profesa esa religión, porque usualmente las personas tendemos a generalizar y que por eso dejan en mal a la religión, pero luego tú te atreves a entrar y todo, y resulta que tú también te llevas una mala experiencia, y es como que dices, verga, güey, o sea, ya no sé qué creer, ¿no? O sea, yo sé que no hay gente mala, o sea, no hay tanta gente mala, que hay más gente buena, pero pues, güey, no mames, o sea, mi primera entrada al mundo religioso es una mala experiencia. Y así. Entonces, ahorita seguiremos hablando más de eso. Solamente quería dejar en clara mi postura contra la religión. No es que no crea en Dios, la verdad yo creo en Dios, pero no en un Dios religioso. O sea, yo tengo mi propia concepción de lo que es Dios, de lo que es bueno y malo en cuanto a más a mi experiencia de vida que a la cuestión religiosa. Pero pues, o sea, sí quería dejar en claro que yo realmente no profeso ninguna religión porque no simpatizo con ninguna de las cosas. Hay muchas cosas que me gustan de ambas religiones, pero no hay una razón suficiente o un gusto demasiado grande por el cual yo pueda decir, güey, de verdad voy a seguir yendo porque me llena, ¿no? Entonces, pues así. Y bueno, para no alargar más esta introducción, presento a Edgardo Díaz, es mi colaborador y hoy va a ser mi entrevistado, o bueno, más bien con la persona con la que comparta este espacio para hablar sobre este tema que al menos para mí es muy interesante. Soy colaborador barra ahí productor, slash no productor. Sí, claro. De entrada sí quiero aclarar el tema.
no tanto la religión, sino de lo que igual comentabas al inicio, Ujú. de lo improvisado que es esto. Ah, sí. Porque llegaste, literalmente fue unos días antes por WhatsApp. O sea, ya sé cómo va a ser mi episodio. Voy a llegar, me voy a sentar, Sí. voy a hablar yo sola, así libremente, sin guión. Y le dije, te vas a tomar a literal, así, a lo que el título de tu podcast, ¿no? De ser Ser tú, ¿no? tú. Y luego empezó a decir unas cosas así como de creo, no especificó que este último episodio, dijo la próxima temporada. Luego dijo algo así como Ya me mi quemó. nombre, y de entrada, o sea, no hay un precedente ni en redes sociales, ni en YouTube, en nada que la gente sepa. ¿Y quién es Edgardo? O sea, no hay nada. Y luego yo estaba pues checando, verificando, termina de grabar y le digo, Que resulta que falta un miércoles para terminar agosto. Y yo de, ¿cómo que no? Agosto no tiene 4 semanas. Tiene 4:30, porque Bueno, sí. terminamos sí, justo sí. en miércoles, terminamos ahí justo. Es justo que, en o sea, miércoles. no coincidió, pues agosto inició el lunes, no miércoles. Sí, exactamente, no concuerda ahí, ¿no? Entonces estábamos así como, luego me dice, quiero que cada fin de mes sea así de... Ajá, de yo hablar sola y todo este trip. La remembranza de lo que pasó. Y yo dije eso, y en eso él me dice, oye, Pero pero falta un miércoles. Y yo de, ¿cómo que no es septiembre la siguiente semana? Sí. Y yo así de, no mames, y verga, güey. Entonces viene bien porque aprovechamos para rellenar no solo el miércoles. No es relleno, no es relleno, ya O sea, es no un es relleno, capítulo o sea, más. simplemente para poder tener el episodio y que también sirve como introducción para que cuando ya me menciones ya la gente sepa pues quién soy, ¿no? Así de... Ah, sí, porque así lo mencioné al final del otro episodio. Sí. Este- Yo esperaba que dijera algo así como en este espacio que es mío y de ustedes, y de repente ese espacio que es mío de Edgardo, y yo ¿en qué momento me había mencionado antes? Jamás me había mencionado. Pero bueno. Quiero agregar un paréntesis. Güey, yo estaba evitando hablar sobre este incidente y viene aquel y me quema. No, muy mal. Es que es divertido. Sí, es divertido, pero me está quemando. Estamos de acuerdo que me está quemando. Pero es que también yo siento que esa es la esencia propia de las cosas que suceden. Sí, y de que está fluyendo. Y de las maravillas. O sea, es divertido y siento yo que también eso apoya un poco el hecho de hacerle honor al nombre. Y de crear contenido que de alguna manera, aunque corto o largo, a comparación de muchos, tienen un montón de preparación, se lo piensan, graban, regraban, eliminan. Y esto es simplemente, pues, ahora sí que... Exactamente, ahora sí que el sé tú, ¿no? Y ya. Entonces, bueno, no voy a decir pues ya más que ya eso. se sintió regañado. Disculpa, no te regañé. Ya sí, la neta, o sea, aquí la que viene a dar apoyo, a que diga que miren, pues me sigue quemando. Y ahora aquí me sigue regañando, ya. No se puede. Así no se puede, lo siento, lo lamento. Pero bueno. No, así de que es más, me paro y me voy. ¿Y a dónde? Porque aquí es donde vivo, ¿no? Sí. Pero bueno, prosigue. Ok, ya, entonces, de manera rápida y concreta, pues nada más, otra vez retomar el hecho, pues, de quién soy, el por qué estoy aquí. He apoyado desde el inicio. Nada más que obviamente digo, el mérito que tiene la creación de este podcast, que los temas no los pensé yo, nada más yo di un poquito la pauta. Ya Viridiana tenía el nombre, ya tenía un logo hecho. Yo le dije, mira, pues si hay que hacer un logo nuevo, se hace un logo nuevo. Materializó mi sueño, vaya. Ándale, yo le di ahí los medios y dije, vamos a hacerlo, porque hay que hacerlo, hay que creyó en mi potencial. Hay que darle difusión a quienes lo merecen y a quienes tienen el potencial y el talento. Y la verdad que hoy en día el tema de la psicología y relaciones y demás es muy importante. Aunque de repente nos metan ahí de relleno en universidades, ¿no? La carrera de relación interpersonal y demás, que de repente uno piensa, es de relleno, vamos a dormir, ¿no? Pero digo, a lo mejor no te va a arreglar, pero como un punto de partida funciona, ¿no? Sí, claro. Pero ahora sí, ya... Yendo al tema, porque también va a pasar y que nos vamos alargando. Sí, ¿no? Nos vamos desviando. Al final empezamos hablando de religión y terminamos hablando de otra cosa. Sí, pues no. Normal. Yo, a diferencia de Viri, yo sí soy cristiano, nací en cuna cristiana.
Nada más el kinder lo pasé, lo estudié en escuela católica, pero fue solo kinder, no recuerdo ya haber hecho algo así como misa o comunión, o sea, hasta ahí todo normal. Yo creo que el mayor problema y que respalda, creo yo, lo que tú habías comentado de no es tanto, vaya el tema de que al menos digo, el único camino pues es Dios. No estoy diciendo que sea el catolicismo, que es el budismo. No una religión, sino el lugar. El ser, ¿no? Dios, el creador. Pero el que una persona no sea como acorde a lo que está predicando, creo yo también viene a razón del por qué también hay muchas como religiones, entre comillas, la interpretación. Hoy en día vemos que, por ejemplo, para también hacer clickbait noticias, agarran un texto y lo sacan de contexto. Entonces, muchas veces pues agarran y dicen, encontré inspiración en este versículo y sobre esto voy a basar todo, y lo demás, oye, lo que hay antes, lo que hay después, el por qué lo hizo, el por qué su causa y su consecuencia, lo omites y creas ahora sí que una versión propia, nueva, que haces como tuya y crees que es la correcta, ¿no? Veía por ahí también un video donde comparaban un poquito cómo... Fuentes TikTok. Efectivamente, ¿no? ¿Para qué voy a...? Quería no decirlo, pero ya lo dijo, yo pues, lo confirmamos, ¿no? Que explicaba más o menos cómo el trabajo del abogado es un poquito como el de el sacerdote o en su tiempo, que era técnicamente bajo un código interpretar o dar ahora sí la que resolución de los conflictos. Normas y demás, ¿no? Obviamente, digo, nosotros como tal hemos quizá tomado esta idea de la Biblia. Tenemos los 10 mandamientos que quizá fueron como las primeras leyes que tuvo el ser humano, pero obviamente ahora cada persona, cada estado, cada país, según su percepción de que hasta qué punto está bien, hasta qué punto está mal, pues han creado diferentes religiones. No las religiones como tal, sino leyes, pero obviamente es un punto también para ver cómo también a base de eso han creado diferentes religiones. Pues es que a partir de ahí, o sea, si ya nos vamos como a ese punto, la realidad es de que el ser humano pues siempre está en desconforme, ¿no? En desacuerdo. También una de las dudas universales que yo he tenido siempre, o sea, desde que tengo uso de razón con respecto a la religión, es de, sí, o sea, se supone que todas las religiones siguen a este ser supremo superior que es Dios, ¿no? O, bueno, mayormente conocido como Dios, otro como Mohamed. Sí, no recuerdo. Buda, Zeus, güey, o sea, un ente, o sea, yo sé que Buda y Zeus ya tienen más como antecedentes, o sea, más dioses y todo, pero a lo que yo voy es de que se supone que todas las religiones idolatran a un dios, o sea, ya todos son monoteístas, es decir, todos creen solamente en un solo dios. Y desde hace muchos años, el único Dios que creen es en Dios y en Jesús, ¿no? Entonces, mi pregunta siempre ha sido, Jesús, si existió, él profesaba la religión judía. Entonces, para mi lógica es, la religión judía debería ser la religión universal porque fue la que profesaba y con la que evangelizaba Jesús. Entonces, esa ha de ser, o sea, para mí es, o sea, como que mi lógica me dice, esa es la religión universal en la que todo el mundo debería de creer y que debería de predicar, porque el Hijo de Dios, la persona que Dios dijo, aquí te pongo, fue la que eligió para profesar y evangelizar a todas las personas que estuvieran en su camino para ir para seguir la palabra de Dios. Entonces, como que a mí no se me hace coherencia de que existan una infinidad de religiones para seguir a la misma persona, pero dejando de lado mucho o hasta a veces desmeritando la religión que el Hijo de Dios profesaba, ¿no? Entonces, como que esa siempre ha sido mi duda, y esa no es
contra tu religión ni nada, sino como que en general es como una duda genuina que yo tengo y de verdad que se la he preguntado a varias personas así, pero religiosas, de que a morir, y de verdad que no saben qué decirme. O sea, y lo único es a lo que yo he llegado a conclusión por lo que estudio y otra por lo que he leído y he razonado más y dialogando con otras personas, es que existen más religiones. ¿Por qué? Porque el ser humano nunca está conforme con lo que, o sea, nunca está conforme realmente. Entonces, pues probablemente hubo una persona inconforme con la religión judía y dijo, no, chinga su madre, güey, yo voy a crear mi propia religión en donde yo me sienta cómodo porque es lo que yo creo y como yo entendí lo que Dios dijo, ¿no? Y va al punto que tú dices, ¿no? O sea, al final cada religión interpreta de diferente manera la palabra de Dios, la Biblia. Y hasta eso está o sea, por lo que yo sé, las editoriales las editan de diferente forma dependiendo de la religión, porque pues es la forma en la que quieren que lo entiendan o a las conclusiones que quieren llegar. Entonces, no sé, es como que para mí es eso. O sea, al final el ser humano siempre va a buscar o va a crear los espacios en donde se sienta cómodo y pueda sentir esa conexión. Porque, ¿qué pasa cuando tú no te sientes conectado con cualquier cosa? O sea, llegas a un lugar y no sientes esa conexión, güey, te vas o buscas algo donde sí conectes, y si no hay, en su defecto creas algo nuevo para tú sentirte cómodo. Y a veces eso nuevo llega a seguir, o sea, llegan más personas porque se sienten identificados con lo que tú estás creando. Un ejemplo es los podcasts, ¿no? Ajá. O sea, hay muchos podcasts hablando de los mismos temas, pero al final tú te quedas con el podcast, con la persona con la que conectas. O sea, yo he escuchado a muchas personas en podcast y muy pocas me atrapan. Hasta que llegó una que me atrapa y digo, puta, no mames, me puedo aventar 2 horas. Se me atrapó y desde el primer día. Ah, sí, obvio. Yo ni lo había escuchado, ya lo seguía, dice. Sí, yo ya en mi cabeza le había dado follow. Entonces, o sea, siento que es una buena comparación o buen ejemplo en base a las religiones. Mira, de entrada digo, yo no soy experto, no soy teólogo. Obviamente digo, sí tengo, cierta experiencia, he tomado clases, me han dado clases. Y parte, creo yo, también del problema, como decíamos, no solamente es tanto la interpretación y lo que nosotros pues entendemos, ¿no? De entrada yo creo que el que a lo mejor hayan de repente discrepancias se debe tal vez a traducciones que se han perdido, no sé, en el tiempo. O sea, eso también lo había visto. Ese es un problema de decir, es que aquí dice una cosa, pero realmente querían decir como otra. Es que en la traducción no encontrábamos y tuvimos que adaptarlo a esto, ¿no? Pero, ahora, yo tratando de responder a lo que tú decías sobre la religión judía, no es que sea realmente la religión original. Simplemente que cuando Jesús se refería al Dios de los judíos, hacía referencia al Dios en el que creía Judá, de los hijos de Abraham. Bueno, sí, Esaú y Judá, Isaac, no me acuerdo. Pero el tema es que en el Antiguo Testamento, pues, eligió a una persona que incluso, pues, peleó con Dios. Lo vemos en los relatos de Génesis todavía, si no mal recuerdo. Y lo escogió por haber vencido. Obviamente no es como un vencimiento tal cual literal, ¿no? O sea, un poco así como de, mira, vi tu fuerza espiritual, tuvimos como una pequeña charla, charlamos, peleamos, y al final lo podemos dejar en empate, pero mira, tienes también como mi bendición, ¿no? Entonces, a partir de ti voy a escoger a mi pueblo, pues, en los que voy a de alguna forma a cuidar y proteger. Por eso nosotros, aunque sí somos pueblo de Dios, se refieren a nosotros, por ejemplo, como los gentiles. Aquellos que sí son creyentes, pero que no son, digamos, linaje directo de Judá, de sus hijos. Y de hecho, pues Judá tuvo como 12. Una rama, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, Judá tuvo 12 hijos, entonces tuvo su tribu. Entonces, por eso se le llama la tribu de Judá, a los que después vino los judíos. A eso se le denominaron. Ahora, ¿cuál es el problema? Hubo un sector de los judíos que no creían que Jesús era Dios, era su hijo y que había venido. Entonces ellos todavía están esperando
la primera venida del Señor. Por eso todavía siguen reglas del Antiguo Testamento. Por eso está el judío moderno y el exactamente. antiguo, ¿no? Entonces ellos se quedaron todavía con esta idea de no ha venido. Los ortodoxos. Ajá, exactamente. Él no fue. Entonces todavía nosotros seguimos viviendo en el Antiguo Testamento. El nuevo no existe. O sea, sí. Sí, eso también lo había visto, de que, o sea, los ortodoxos son tal cual como la palabra lo dice, muy ortodoxos, y que siguen sus reglas basadas al Antiguo Testamento, y para ellos no existe nada más, y que incluso creo que los judíos modernos es como que rechazo total, porque es como de esos no nos definen, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente, ponte en el caso de por qué algunas religiones, en el caso, nuevamente te digo, de la interpretación, están los católicos, que quienes de alguna manera no sé cómo lo entendieron, pero apropiaron eso de repente digo, sí hay quienes de repente hacen sus propias como oraciones, peticiones, pero todos conocemos, ¿no? El famoso Padre bendito que es en el cielo, así. O sea, como si esto fuera lo que tienes que decir, porque sí, ¿no? O sea, te lo aprendes de memoria. Ajá, lo que técnicamente nos estaba tratando de decir Jesús en ese capítulo, cuando dijo esa oración es: esta es como la estructura, este es mi inicio, este es como un ejemplo, pero tú también puedes decir: Padre bendito que moras en el cielo, en todo lugar, o Padre nuestro, o Padre que tú nos das la vida, o sea... diversas formas de exactamente, decir lo mismo. pero que la oración tiene que tener una entrada, debe tener tu petición como del momento y una salida. Y lo que sí a lo mejor queda es, obviamente, al final, pídelo en mi nombre para que pues también yo pueda interceder por lo que tú has pedido. Sí, es como del nombre de Dios, yo hoy pido, no sé, por el que este podcast sea, no sé, X. Ajá. Y ya en todo por el nombre de Dios. Pero no tiene que ser realmente a fuerza la oración como tal. Así es, pero, entonces... Ajá, pues ahí es cada estructura, ¿no? Ahí ya estamos hablando como de la estructura de cada religión. Ajá, sí, entonces te digo, o sea, entonces sí hay problemas, porque te digo, de entrada primero es no solo la interpretación o qué texto les conviene, luego es también el discernimiento, decir, o sea, ya lo estoy leyendo, pero ahora quiero tratar de entenderlo. O sea, yo sé que es complicado, por lo mismo te digo, de que a lo mejor en su traducción original en hebreo, que fue creo que la lengua en que se escribió, pues digo, tenía quizá otro significado, a lo mejor es como, por ejemplo, a veces en inglés que para formar una palabra... Sí, no es tal cual. Ajá, o tienes que usar dos palabras y unirlas. Para hacer una. Ajá, exactamente. Entonces eso era como, ¿y esto qué significa? Lo separamos, lo tratamos de adaptar. Sí, es como lo traduces lo mejor que puedes para que sea entendible. Sí, eso fíjate que también lo había visto en un TikTok, donde el chico decía justamente eso, así como de, es que la Biblia está tan mal interpretada que, pues, por eso cada religión la ha adaptado a su manera. Es, por ejemplo, como los videos de, o sea, todos creen que así son los ángeles, pero realmente son así, ¿no? Y te ponen monstruosidades que obviamente en pasajes específicos te dicen, y tenían 6 alas y con 2 se cubrían el rostro porque irradiaban mucha luz, y por eso cada vez que se aparecían a las personas decían, no temas, no temas, o sea, porque pues, te podías asustar, ¿no? Sí. Y obviamente, digo, es también por categorías, porque obviamente también tenemos, quizá, digo, no sé si lo especifique, pero ya tiene tiempo que leí la Biblia completa, últimamente no la he leído, pero pues a lo mejor igual como dice, o sea, los ángeles pueden vestirse de seres hermosos, ahí tenemos el caso de Lucifer, que era el ser más hermoso. Ajá, y entonces pues digo, o sea, a nuestra semejanza, pues lo más hermoso es alguien pues, como nosotros, pero pues con facciones más bellas. Ajá, exactamente. Entonces, obviamente ahí... Nos dijo feo. Entonces, ahí también otro punto donde la interpretación juega un papel muy importante. También el tema de cómo nosotros lo entendemos. Si lo entendemos mal, pues obviamente vamos a seguir igual como un mal camino, ¿no? Pues es que yo creo que al final de cuentas, o sea, siento que es un poco contradictorio, ¿no? El hecho de decir, lo entiendes mal, porque la realidad es de que cada religión lo entiende a su conveniencia, y al final cada miembro de esa religión lo va a entender a su conveniencia. O sea, porque puede, o sea, por ejemplo, a mí me pasaba de que decía, sí, lo entendí, o sea, esto es lo que dijo el pastor, ok, o el padre.
Pero, y luego, o sea, era de que yo decía, güey, pero es que, o sea, no lo puedo aplicar hacia mi vida, ¿no? Entonces sí. lo voy a aplicar a como yo, o sea, y ni siquiera como a conveniencia, sino de que voy a aplicarlo conforme a lo que yo puedo hacer y Por ejemplo, o sea, realizar. podríamos tomar un caso así de decir, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, o sea, obedécelo, ¿no? En todo momento, ¿no? Pero hay gente que lo toma muy literal y a lo mejor padres que dicen, obedéceme porque así lo dice la Biblia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tu padre te da una orden Y que, no sabe, lo que ves. sabes que está mal, como decir, róbale a tu madre y me das el dinero, así como... Ujú. Entonces, o sea, ahí, ¿cuál es Es la...? como de, es la doble moral de las personas, pero es lo que te decía esos ratos, o sea, ya, o sea, también hablar de religión, ya estamos entrando al tema de la moralidad, porque al final de cuentas, o sea, pues sí, o sea, las personas, yo lo que he notado es de que las personas muy religiosas son muy doble morales, porque por lo mismo de la conveniencia, o sea, vas a usar la palabra de Dios a tu conveniencia, a lo que tú digas en este momento, me conviene intentar interpretarla de esta manera, pero en este otro, la neta, si lo hago así, me jodo yo solito, entonces la voy a modificar un poco en cuanto a lo que a mí me conviene en este momento, para no sentirme mal de que, o sea, decir, o sea, para mi conciencia estar tranquila, decir, pero es que seguí la palabra de Yo Dios. creo que, mira, sabes, ahorita se me acaba de ocurrir y como decíamos, que más o menos de repente el papel de quien intenta o debería interpretar la palabra de Dios, la Biblia, es como un abogado, ¿no? Y en cierto ámbito, o sea, si tú tratas de interpretarla, o sea, si tratas, como tú dices, de agarrarlo a mi conveniencia, yo creo que podríamos fácilmente aplicar la frase de quien se defiende o quien se tiene a sí mismo como abogado es un estúpido o un tonto, ¿no? Porque pues obviamente te encuentras fallas o no tanto que las encuentres, sino que tú generas fallas porque pues como dices, ¿no? O sea, de repente aquí estaba bien, pero ahora aquí está mal. Y Ajá. entonces no es como que... Y luego, como lo estás viendo con tus propios ojos, pues todo va a estar bien. O sea, todo lo que tú consideres que es bueno, porque tú lo hiciste, vas a decir, está bien. Y luego resulta que le echa el ojo a otra persona y dice, es que estás fallando acá, 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 ¿no? Y es como de, te dan el ego, también ya hablando un poco de psicología, te dan el ego, o sea, que te digan, es que así como lo entendiste está mal, es de tal forma. Y de hecho, o sea, retomando un poco sobre las interpretaciones, a mí me pasa mucho en psicología. Por ejemplo, alguien tan controversial que es Sigmund Freud. sí. O sea, antes se entendía de una manera y actualmente mucha gente lo está refutando y está contradiciendo su teoría porque de verdad hay muchas cosas que no hacen sentido y van por otro lado. Pero pues también los psicoanalistas muy ortodoxos de que soy Freud, mi Dios, o sea, lo defienden a capa y espada porque ellos deciden creer la versión de cuando salió su teoría. Aquí defendemos a Dr. Seuss, creador del Grinch y del gato con su sombrero. Bueno, creo que este episodio ya está llegando a su final. No es cierto, no es cierto. No, o sea, volviendo al punto, pues, o sea, es de que al final de cuentas, el ejemplo que yo quería llegar es de que al menos hasta para las teorías en cualquier carrera, creo yo, pues hay puntos de quiebre, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando no has escuchado nunca de una teoría, siento que solamente hay dos opciones o dos extremos. O te haces simpatizante extrema, o sea, súper simpatizante de la teoría, o no, o dices, pinche teoría más pedorra, güey, o sea, ¿qué pedo con esto? Que de hecho a mí me pasó mucho de que estaba, o sea, con la teoría, con la materia de teorías de la personalidad, no solamente vimos a Sigmund Freud, vimos a diferentes. Y, güey, de verdad, yo sí con algunos decía, güey, ¿de cuál se fumaron? Pásenla, rólenla, porque la neta, ¿qué pedo con tu teoría, no? Es la que dejó parapléjico Superman. Ajá, o sea, es como que, ajá. o sea, hay muchas cosas. Sí. Y luego simpatizas con otro. También siento que por ahí va como el hecho de crear diferentes religiones, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, tú vas a aceptar lo que para ti esté correcto y para ti se sienta bien. Por ejemplo, yo quiero aquí, como digo, tomar un punto en el tema, como decías por ahí, de control de masas, ¿no? O sea, si lo vemos desde otra manera un poquito más histórica, realmente cuando fue así
el periodo del Imperio Romano, pues obviamente no había, incluso en la Biblia lo menciona y también muchos historiadores creo que están de acuerdo, digo, en lo poco que recuerdo haber leído sobre historia, que no existía realmente, entre comillas, digo, lo de la existencia, entre comillas, la religión católica. Cuando en su momento pues el apóstol Pablo empieza a predicar la palabra, se empieza a extender y todo eso, pues obviamente el imperio, el gobierno, siempre el sistema, ¿no? Buscando la forma como de tener control y que no haya una rebelión. Dice, Sí, pues bueno. salieron lo de los templarios, ¿no? Ajá, entonces, eso ya fue después. Creo que fue después. Sí, Entonces, fue pero dijeron entonces los romanos, o el gobierno, ¿no? O sea, para evitar que haya como un tipo de rebelión o algo, pues vamos a darles un lugar para que se reúnan, ¿no? Entonces hubo gente que empezó... El templo, la iglesia. Exactamente. Entonces los romanos de alguna forma, por así decirlo, se adjuntaron o no sé si crearon para tratar como de tranquilizar a las masas, al pueblo, en algunos lugares, y de alguna forma digo, no sé cómo después se separó o se creó lo que es el catolicismo, pero sí. De hecho, te repito, o sea, no existía como tal y ciertas cosas, ciertas costumbres, pues fueron incluso apoyadas, ¿no? El tema de la Navidad y decir que Jesús nació en diciembre y todo eso. Obviamente, los que también entendemos y de alguna manera discernimos quizá un poquito mejor, celebramos sí la Navidad y recordamos el hecho de que Jesús vino a la tierra y nació, pero incluso nosotros, al menos mi congregación, por así decirlo, cuando nos reunimos, siempre hacemos énfasis incluso a los que ya somos de la iglesia y a quienes son invitados, que sabemos incluso que Jesús pudo haber nacido o nació en abril, mayo, porque ponte, si de por sí ya en algunos lugares de México como San Cristóbal, en las épocas navideñas, diciembre, hace demasiado frío, imagínate en un lugar de más al aire libre, como en el desierto, ¿no? En esos lugares, por allá por Europa. Entonces, pues realmente sabemos que quizá no fue la época en la que nació, porque tampoco es que lo diga realmente la Biblia, vino en diciembre. Pero nosotros lo que sí festejamos pues eso, o sea, su llegada, ¿no? Y lo tratamos pues de mantener acorde. Entonces, así como... Una duda. ¿Entonces celebran el cumpleaños de Cristo en abril? No como tal, o sea, no es como que en abril... o sea, en las fechas que ustedes creen que nacieron. Que nació. Sabemos sabemos que no pudo haber nacido por algunas cosas en diciembre, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Que por lo mismo de que, por ejemplo, romanos y algunos gobiernos y demás empezaron a tratar de añadir y de juntar a las personas por sus movimientos, también surgió, por ejemplo, el tema de que en abril es la Semana Santa, o sea, la semana en que murió Jesús. Entonces, incluso si lo pones ahorita así a analizar y pensar, técnicamente Jesús vivió en un ciclo muy exacto pudo haber nacido y muy perfecto, ¿no? Pudo haber nacido y pudo haber venido en las fechas de abril y murió exactamente en las fechas de abril, ¿no? Entonces, de hecho, ya yéndonos a algo más espiritual y así, dicen que cuando naces y mueres en la misma fecha es porque tú como que concretaste tu misión, ¿no? Entonces como que es curioso cómo las cosas se van complementando. Sí. O todo se saca de la misma fuente o realmente son muchas coincidencias, ¿no? Ahora, aquí hay otra. Digo, yo dejando un poquito de lado ese tema, ese apartado, pero que también estamos dentro, ¿no? La gente que pelea el hecho de que la ciencia y la religión no pueden ir como... Bueno, no la religión, la creencia, ¿no? La de Dios, ¿no? O sea, no pueden ir eso lo siento bien tonto, porque realmente hay muchos científicos que han dicho, es que yo sí creo, o sí soy devoto, ¿no? Mira, creo que en la Biblia especifica, bueno, no especifica, explica las cosas que tienen una explicación le pertenecen al hombre. Las que no, le pertenecen a Dios. Ahora, aquí otra curiosidad por si algunas personas no lo sabían. La persona, el científico, entre comillas, que propuso la teoría del Big Bang,
era creyente. Era, creo que de hecho, sacerdote. De hecho, él nunca dijo aquí la creación del mundo. Él dijo, en mi teoría, o sea, así en lo que yo creo y todo eso, o sea, obviamente con un creador tuvo que haber juntado, haber hecho esto, ¿no? Una persona después, creo que en entrevista en radio, ya estamos aquí, transgiversó las palabras, y dijo de manera burlesca la teoría del Big Bang. Entonces, realmente quien propuso la teoría, de entrada era creyente. De entrada nunca le dio este nombre. Y cuando se lo dieron era en forma de burla. Y ahora se cree que esta teoría del Big Bang es una teoría evolucionista, entre comillas, pero realmente... es una teoría de la creación del creación, mundo. exactamente. Ajá. Entonces, sí. Ahí, o sea, sí se puede realmente ahora sí que ir de la mano. O sea, no es que a fuerza algunas cosas tengan que hacerse o decirse tal cual, digamos, porque es mágico. O sea, no es realmente por poner algo. O sea, creo yo, que antes se creía, pues, lo de que la Tierra era plana, pero creo que en el libro de Job, en unas partes por ahí ya se mencionaba la redondez del planeta. Sí. E incluso pues también hubo un momento en el que creo que Galileo, que no era creo que creyente, o sí, no recuerdo bien, decía pues que no éramos el centro del universo, y quienes creían que sí, pues eran como los religiosos, ¿no? Los católicos, ¿no? Entonces, siempre ha habido ahí como el conflicto propio de tengo que adueñarme, para como poder controlar a las personas, ¿no? Entonces, sí es un tema de control, sí. Ajá. O sea, es que, o sea, la verdad es de que sí, la religión sí es una forma de control a las personas. ¿Por qué? Porque te dictan ciertas normas que seguir y tienes ciertas reglas, cierto código que tienes que seguir para ser perteneciente de la religión. Esa es una. Y otra es de que te instruyen, de que te adoctrinan tan bonito que de verdad, o sea, saliendo del templo, vas con esa idea de es que yo tengo que hacer esto porque así, eso es lo que me dice la religión, ¿no? Eso es lo que me dice mi religión. Y, o sea, de ahí, pues, de cierta manera, pues, ya crece como esta forma de el pensamiento, ¿no? Ya empieza a ir el pensamiento colectivo, en donde ya ves que las personas, o sea, de que las abuelitas, sin juzgarlas, no criticando, sino como comentándolas, analizándolas, sino desde que las abuelitas que son muy religiosas es donde empieza su extrema moralidad, sí. En donde empiezan a juzgar a las demás personas. Y eso es como que mi punto de quiebre, que es lo que le comentaba antes de iniciar el episodio, es de que donde yo siento que es el punto de quiebre de todas las religiones. Que no, o sea, todas las religiones yo creo que son lindas, o sea, porque al final pues todas te enseñan algo, ¿no? Y te tratan de enseñar desde su perspectiva lo que es bueno, lo que es lo que es bueno, lo que es moral, lo que es malo, lo que tienes y no tienes que hacer y diversas cosas, ¿no? Pero el problema son las personas. Es como creo que todos hemos visto en algún momento de nuestra vida ese famoso tweet que dice, yo de verdad amo a Chuy, ¿no? Amo a Dios, ¿no? De que a Jesús, el güey convierte en agua en vino, se arma la fiesta, lleva un séquito y todo. Lo que no tolero es a su séquito, es a sus fandom, ¿no? Todo intenso, todo raro, todo de que te quiere imponer todo. Y, o sea, eso en forma de un comentario chistoso, ¿no? Pero, o sea, ya poniéndolo acá como algo más serio o analizándolo, es de que la neta sí, o sea, es lo que decía en un comienzo, ¿no? O sea, muchas veces las personas se alejan de la religión no porque no les guste, no porque no se sientan cómodas, sino es porque las personas que la integran, que conforman la religión, no están profesando lo que tanto hablan, lo que tanto el pastor se pone enfrente a decirlo, lo que la Biblia dice, lo que Dios, lo que Jesús escribió y todo. Y es como que para mí eso es como que lo que a mí no me cabe en la cabeza, ¿no? De que digo, güey,
profesas una religión en donde uno de los mandamientos primeros es debes de respetar a tu prójimo, o sea, a tu prójimo, También al próximo, también, pero... a tu prójimo como a ti mismo, y no lo haces, ¿no? Sí. O sea, ¿en dónde queda? O sea, no hay esa coherencia, ¿no? Pero pues también es la naturaleza Sí, del ser es, de humano. hecho, o sea, hay otra vez, vamos a meter de referencia a TikTok, que no sé si sea no sé si sea un video de una película, una escena de una película, o sea, como un video medio montado, de una persona, pues, le hace como 2, 3 preguntas a Jesús, ¿no? O sea, como que viajó a la época de, Sí. de Jesús y le hace como tipo de preguntas que obviamente digo, aquí entra en juego otra vez el tema de, o sea, queremos a veces tratar de entender así como de, es que esto tiene una gran complicación y tiene que ver a esto y aquello, cuando a veces simplemente las cosas son simples y sencillas, porque por ejemplo, tú te preguntas a veces, ¿por qué Dios permite que haya hambre en el mundo? Cuando técnicamente, digo, en el video, por ejemplo, nos dicen, Jesús responde, no, o sea, yo no permito que haya hambre, hay comida para todos, que ustedes no quieran compartirla. Es diferente. Es diferente, o sea, ¿por qué no te llevas a las personas malas? Porque tendría que empezar contigo, o acaso eres una persona realmente buena, santa que no has hecho cosas malas. O sea, nosotros realmente, a pesar de que seamos cristianos, digo, o sea, cristianos me refiero a seguidores y creyentes de Cristo, o sea, no a la religión en tal, porque de repente te puede decir que cristiano es una religión y luego no, o sea, no. Ay, es que luego también con sus 10,000 formas de llamar cristianos del séptimo día, ¿no? Pues sí, o sea, muchos. Sí, o sea, no, es muy complicado, cuando yo diga ¿no? cristianos, o bueno, ahorita que estoy diciendo cristianos, voy a hacer la referencia, digo, Seguidores para de Cristo. explicar que somos quienes creemos, seguimos y buscamos la verdad, pues, en Cristo. No tanto en una iglesia, no tanto en un pastor o profeta, sino o sacerdote, sino pues en Cristo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos preguntamos, ¿no? O sea, nosotros no sabemos que no somos santos, tratamos de ser buenos, tratamos de, ahora sí que, vivir y dejar vivir sin tratar de perjudicar o ahora sí que invadir un derecho tuyo, ¿no? Ajá, es que, o sea, yo entiendo eso y pues siento que es algo básico del ser, o que debería de ser básico, ¿no? Del ser humano. El respeto, la educación. Ahora es, por ejemplo, como te decía, o sea, la gente a veces se pregunta, ¿por qué Dios permite el bien o el mal? No es que Dios... Lo permite, es que está dentro de tus genes. Ahora, si quieres que no haya mal, ¿cuál sería la solución más, digamos, lógica y que a lo mejor no te agrade? Que tú haces el bien. Que seas una computadora. O sea, bueno, sí. Sea una máquina, sea un robot, o sea, nada más haz esto, aquello y no hagas nada más. O sea, si quieres que alguien te controle, pues adelante. Pero Dios nos dio la libertad de poder elegir. También en la Biblia, creo que lo dijo Pablo, no me acuerdo el libro exactamente. O sea, todo me es libre, pero no todo es... no me acuerdo si es como todo me es libre, pero no todo es lícito. O sea, en el sentido de que, o sea, yo soy libre de robar, por ejemplo, algo sencillo, como de robar. Pero yo decido si lo hago, ¿no? Ajá, pero no es lícito, o sea, sé que al robar estoy de alguna manera quebrantando el derecho y la libertad de la otra persona más a poseer eso. Y incluso, pues, o sea, ahora que si lo vemos de una manera muy directa y decimos, hay que ir al Antiguo Testamento, dice, no robarás. Pero Dios en el Nuevo Testamento te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si te amas y a ti no te gustaría que te robaran, pues no lo hagas. Exactamente. Sí, es que, o sea, yo a eso iba. O sea, no voy en que los cristianos, los católicos o de cualquier religión no tengan derecho a ser malos. Porque, o sea, siendo honestos, es de que es la naturaleza del ser, ¿no? O sea, tener ese conflicto interno. Además que, pues, las normas sociales, o sea, ya saliéndonos de la religión, las normas sociales, pues, la neta es de que, o sea, lo que para mí es bueno, tal vez para ti es malo y a la inversa. Entonces, como que es muy difícil llegar como que a ese punto de coincidencia. Pero en lo que sí me he dado cuenta que la mayoría coincidimos es de que, güey, no chingues si no quieres ser chingado, ¿no? Y la neta es de que creo que es como la pelea de todo el mundo, ¿no? De que nadie está exento a ser el malo del cuento de alguien más,
pero creo que la diferencia radica en cómo vas a ser el malo de la historia, Sí. porque puedes ser el malo por, no sé, por poner límites, o sea, por cosas que para ti sean mejor porque es para tu salud y tu bienestar. Y pues, por ejemplo, en cosas de poner límites, obviamente vas a ser el malo para la historia de la persona que está abusando de ti porque no ponías límites, ¿no? Entonces ahí en ese caso pues es como de, güey, tú no estás siendo malo con la persona, simplemente estás haciendo algo por tu bienestar que a la otra persona le perjudica, entre comillas, y así con una serie de cosas. Pero yo iba más al hecho de decir, de que, como comentaba en un inicio, en mi experiencia yo me topé con una familia cristiana que de verdad me hizo daño y con la intención, o sea, fue con intención de dolo, creo que se llama en derecho, Sí. en donde... Lo decía el chavo, ¿no? O sea, intención y dolo y no sé qué más. Ajá, pero... o sea, así de que, o sea, cuando, bueno, X, ya no nos vamos a meter al derecho, pero a lo que voy es de que, o sea, esa familia yo sé que sí lo hizo. ¿Por qué? Porque después me lo confirmaron, así de que muy descarados de que sí, o sea, sí lo hicimos, ¿no? O sea, o sí lo estamos haciendo para causarte esto. Yo ni siquiera disimularon nada. Ajá, exacto. O sea, fue de que, de verdad, o sea, no. Y luego lo que a mí más me molestó de esta familia fue de que la última vez que hablé con esa señora fue de que me llamó y me dijo, o sea, me hizo sentir culpable usando la religión. Me dijo, si hay alguien enfermo en tu familia, es por los pecados que tú estás cometiendo y Dios te está viendo y que no sé qué. Y yo así de, güey, o sea, y para mí, o sea, en ese momento me dio una madre porque justo había alguien enfermo en mi familia. Y, o sea, y toda la culpa, o sea, me sentí súper culpable, pues. Entonces, yo a ese tipo de personas es a las que yo... de las que yo hablo, pues, de las que realmente son malas. O sea, aquí en este episodio no estamos diciendo... A ver, de entrada sí es un problema el tema de la creencia, ¿no? Porque digo, todos son libres. Ya hablar de religión ya estamos enfrentando aquí técnicamente yo creo que el objetivo del podcast es tratar de conocer los diferentes puntos de vista. O sea, aquí ni él me está intentando cambiar a mí, ni yo a él. Simplemente estamos dialogando desde nuestra experiencia. Hay una persona que lo dijo, yo creo que perfectamente, ¿no? O sea, no te obligaré como a pensar en mí, pero defenderé tu derecho a que pienses. A que pienses, no a creer, ¿no? Exactamente, o sea, y técnicamente, o sea, ya Dios, Jesús, lo dijo en la Biblia, ¿no? Casi de 3 maneras diferentes. En el Antiguo Testamento, pues, no matarás, no robarás, Luego nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego, igual en el Nuevo Testamento, en una parte entendemos la famosa regla de oro, trata a los demás como quieres ser tratado. Entonces, o sea, ¿qué más necesitamos para entender como esa parte? O sea, además la otra pregunta es, ponte en el caso hablando de la señora, ¿no? ¿Qué ganaba ella con llamarte y decirte esas cosas? No ganaba nada. Pues sí ganaba algo, ganaba satisfacción de saber que dañó. O sea, porque ella sabía que sí estaba causando un daño. No, porque, güey, o sea, la señora que tenía en ese entonces como 42 años, yo una morrilla de 19, güey, o sea, no mames, son como, no sé, 20 años fácil de diferencia de edad. Sabía lo que estaba haciendo, sabía cuál era su propósito de llamar y su propósito meramente era hacer daño, causar daño. Y así, entonces, o sea, como dice él, o sea, aquí no es de tachar a las personas y decir, es que tú eres la mala por ser de una religión. No, creo que no. Yo me he topado con personas igual de culeras que no profesan ninguna religión, porque luego ese es el otro discurso que nos venden, ay, es que luego las personas que no creen, hay ateos más buenos que una persona que... Y la neta es que no, o sea, creo que mi papá me dice mucho, en la viña del Señor hay de todo. Sí. O sea, tanto religioso, súper buena onda, que tú puedes llegar y literal lloras en su hombro y hacen lo que sea para que estés bien, como hay personas de la religión que son unos culeros, que dices, verga, güey, o sea, de verdad, ¿para qué chingados crees, no? Y así como hay personas no creyentes que son, no mames, un pan de Dios, y hay personas no creyentes que son una mierda, güey, que dices, verga, güey, ¿qué pedo contigo? Y ni siquiera, y ahí sí está más cabrón porque no tienes a nadie que echarle culpa, ¿no? Porque a mí no la religión dices, pinche señora, ¿no? De que religiosa y pa' pura verga. Pero con uno creyente es como de...
Bueno, pues hoy pendejo. Y ya, o sea, Pendejo, ¿no? Sí, ¿no? Así sí, sí es complicada esa parte, ¿no? Porque te entiendo, o sea, de repente también esa es la otra como complicada ahora en el aspecto interno, ¿no? O sea, ya cuando eres como parte de una congregación y digo, o sea, si sigues ahora sí que digamos la regla de oro, el mandamiento, si no haces Ya nada. estás como del otro lado. Ajá, ahora ponte en el caso de cuidar hacer cosas, todavía te ponen encima, tanto a veces dentro como afuera, y dices ser, o sea, así como creyente o de la religión, ¿no? Entonces, a veces, incluso cuando estás dentro, es incluso a veces peor porque como tú dices, si eres parte de la congregación y te puedes topar como gente, como ese tipo de la señora tanto puede hacerte daño, ya sea que no creas como que creas estás adentro, y al final, pues, en vez de crear como una sana convivencia, decir, pues me voy a seguir quedando y aquí, pues te sales, ¿no? Entonces. Sí, o sea, termina este tipo de personas, lo malo que tienen es que dejan en mal a la religión que profesan, porque, o sea, volviendo a un punto que di como al inicio, es de que las personas tendemos a generalizar. Entonces, por ejemplo, yo ahorita, pues, este tema de esta señora, de esta familia, ya lo he trabajado en terapia. Y por eso ya ahorita ya lo puedo contar así de que, o sea, así como lo estoy contando, porque ya no me duele. Sí. Pero, o sea, de verdad, o sea, fue algo muy impactante para mí, como que chocarme realmente con esto, porque les digo, o sea, ya en diversas ocasiones ya mucha gente me había dicho, no, es que la gente, la religión, por malas experiencias, y luego resulta que a mí me toca y digo, verga, güey, qué pedo, si era cierto. Y ahorita, pues le digo, como ya lo trabajé en terapia, pues ya estoy consciente de que no necesariamente es así. O sea, yo estoy segura de que hay personas buenas, que conozco a personas religiosas que son muy buenas, que de verdad yo digo, ay, eres un pan de Dios, de verdad. Ajá, entonces, no sé, o sea, realmente hablar de religión es muy complicado porque pues no todos están tan dispuestos a hablarlo. Porque o sea, esa es otra, de que luego son bien intensos, o sea, las personas de hecho, religiosas. Algo que nosotros, bueno, digo, no sé si tal cual los cristianos como tal, pero al menos algo que sí he escuchado o he aprendido tanto de mi padre, que de repente también fue mi maestro en lo que teníamos, en lo que llamamos escuela dominical, en la escuela de jóvenes. Y también a veces como que creo, no recuerdo bien si el pastor lo ha comentado, pero yo creo que sí, que el comentario es, o sea, primero tú llegas, le preguntas, o sea, ¿me permites como hablarte de, no de la religión, sino de Dios, de lo que tiene para ti, los planes? Y si te dice que no, pues ya no insistes, o sea, si no quiere... Digo, no es un momento, o sea, es algo que te dicen mucho, eso sí lo destaco de los pastores, no de todos, pero sí de los que me tuve la fortuna, que sí eran muy así de decir, no, de lo que tú quieras, sí, o sea, en el momento, cuando Dios te llame, ¿no? Cuando Dios te dé el llamado, si aún estás listo, está bien, ¿no? Y cuando tú dices, güey, ¿puedo hablar contigo? Se muestran muy, muy simpáticos. Y pues es padre, pues, o sea, que te den esa, es algo que destaco de los cristianos, o bueno, del lugar donde yo fui, pero de la iglesia católica sí me tocó que, o sea, son bien intensos. O sea, yo tenía un profe en la prepa que de verdad me cae muy bien, pero cuando, o sea, hablarle con él de religión era bastante tedioso porque él sí llega a caer en el fanatismo. Y ya es donde tú dices, güey, es que ahí ya no está bien, porque te quieren imponer una idea. Sí. Y creo que ese tipo de personas o sea, tanto esas personas que son fanáticas de Jesús, de Dios, como las personas que son malas y son religiosas, son las que dejan en mal a la religión. Sí. Porque de verdad, o sea, siento que las personas buenas, entre comillas, o sea, bueno, más bien las personas que están en su pedo, pues no es como, o sea, es muy complicado, o sea, que lleguen y la primer cara que te digan es que yo soy católica. O sea, no, o sea, te vienes enterando como un año después de que dices, ay, ¿cómo? O sea, yo me acabo de enterar que Edgardo es cristiano, güey. Y de verdad, o sea, si yo no hubiera sabido eso,
aún así, o sea, mi concepción de él es de que es una buena persona. Entonces, y ahorita que es cristiano, güey, o sea, no cambia nada porque a mí me ha demostrado que es una buena persona independientemente de la religión que profese. Entonces, como que creo que ese es como otro punto que yo me he dado cuenta de que de verdad las personas que están muy en su rollo, de que profesan su religión tranquilos, de que yo soy yo, tú eres tú, y pues si te acercas a mí de hablar religión, pues a huevos, te comparto hasta donde tú quieras saber y ya, no pasa nada. Pero, o sea, no se van a ningún extremo de te ignoro porque no eres de mi religión, Sí, pero no. tampoco es como que, sí, a huevo, vente, ya te voy a cambiar, ya, es más, te bautizo yo, ¿sabes? Entonces creo que eso es como Yo creo que la vamos- utopía, ¿no? De que Sí. todos deberían de ser así. Desgraciadamente, no todos son Sí, así. no. De hecho, o sea, podríamos aplicar fácilmente el refrán de a la fuerza ni los zapatos entran, o sea, que si Ajá. no, pues, o sea, no, o sea, y Sí, ya pues claro. obviamente, pues llegará el momento, a lo mejor dirá, pues sí, mal, mira, me agarras en un momento de que a lo mejor necesito unas palabras y Ajá. ya hablemos, ¿no? Y también digo, la otra es que volvemos, digamos, al mismo tema de interpretaciones y demás, porque, por ejemplo, hay como estas iglesias, llamémosla de avivamiento, donde pues es como de, entre comillas, ¿no? El hecho de repente andar saltando y andar cantando, De levantando que, las manos. ay, no, ¿sabes qué es lo que me impacta también? Ahorita que dices eso de cantando Ajá. y todo, de las iglesias en donde dicen, los voy a dormir y cuando levante sí. ya van a estar cura. O sea, eso sí ya se me hace muy de Sí, tu show de magia ay. y todo. De que antes era homosexual, Y ahora ya. soy heterosexual. O sea, de verdad, eso se me hace bien, o sea, ay, no, los respeto, pues, pero de verdad de que yo siento que ya llegan a caer en ese punto de que neta ya los están dominando bien, cabrón, a todas las personas. Sí, Y luego, y o de, sea, ajá. Y de hecho te digo, o sea hay gente, digo, que hace todo esto como bulla, cuando también en la Biblia, ya no creo que no en el antiguo, sino ya en el nuevo, dice, o sea, reúnanse, hagan todo, pero con orden, o sea, no hagan así, 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 porque también pues especifica, digo, no reglas estrictas, pero de decir, por ejemplo, pues es tal una cosa. guía, Ajá, ¿no? exactamente, o sea, es lo mismo de decir, o sea, no me está dando un código de decir así tengo que hacer las cosas, pero me está diciendo, mira, si puedes, trata de hacer esto Si está en tus porque posibilidades. al hacer esto de entrada, pues tienes una buena comunicación conmigo, con tu congregación, tus hermanos, y de entrada pues no molestas a los de afuera, entonces, o sea, estás bien tú, están bien los demás, todos estamos tranquilos y estamos teniendo una buena comunión y una buena comunicación, entonces Sí, claro. trata de hacerlo de esta manera. Entonces, digo, hay mucho más cosas creo que yo por hablar, pero igual ya estamos igual en la recta final para que sí. pues técnicamente todas tus podcasts de entrevistas y pláticas están entre la hora y 4 o 5 minutos aproximadamente. Sí, y queremos seguir manteniendo ese récord. Sí, Quizá ahí- en algún otro momento retomemos el Ajá. tema porque creo que quedaron muchas cosas al aire y que ambos queremos decir todavía. Pero pues ya es tarde. Honestamente ya es tarde, ya me están llamando, ya por eso vamos a terminar. No es por otra cosa, señores, no es por más otra, que por sí, eso. ya me tengo que ir. Sino que, sí, Amanecemos. Sí, si no hacemos un en vivo ahorita en YouTube y nos largamos 5 o 7 horas, ¿no? Ya, espera, voy a cambiar aquí la configuración. Pero bueno, espero que de entrada les haya, ahora sí que más que yo creo que entretenido, les haya sido informativo, Sí. o hayan podido, ahora sí que... Llevarse algo. Ajá, y más que nada, empezar el podcast, obviamente por no sé qué título le vamos a poner después, que de repente... Ahorita lo veremos. Eso después ya viene, pero ustedes creen que de repente tenemos todo en orden, pero de repente hay cosas que salen como en el momento. Pero de entrada, si pues ahora obviamente bien tiene la palabra religión, agradecemos de entrada que hayan entrado con una mente abierta, que no vengan con una mente cuadrada, estricta, sino hayan dicho, bueno, voy a escuchar, y como de repente también dice Viri en algunos episodios, saquen lo mejor, lo bueno, lo peor, deséchenlo, y si en su perspectiva, en su percepción sienten algo que no va con ustedes, pues simplemente no, o sea, bótenlo, ¿no? Okay. Si se han percatado, al menos en este episodio, tratamos de hacer más que un debate, una plática de conocimiento. No tanto de imponerles esto,
sino de dar de información, o sea, desde la perspectiva de él que es que profesa la religión, desde mi perspectiva que no profeso ninguna religión y los motivos por los cuales yo no lo hago, ¿no? Realmente, como dice Edgar, Edgardo es, no siempre le cambio al final hay do. Sí. Edgar do. Bueno, el punto es de que realmente yo quise abordar este tema porque dicen que la religión, la política, no me acuerdo qué otro tema. Son 3. Nunca hables de religión. No, de hecho, o sea, a mí me lo dijo, creo que mi papá y mi mamá, nunca hables con tus suegros de religión, política y deporte. Ajá, o sea, son como de los 3 temas de los que de verdad siempre te dicen de verdad ni los menciones porque es cosa de discusión. Y creo que ahorita en este espacio Edgardo y yo lo hicimos ameno para ambos. Yo no me siento nada incómoda de haber hablado, o sea, en ningún momento sentí que él me impusiera su idea de que es que tienes que ser cristiana, o sea, no, ni yo de imponerle, decir, es que debes de dejar de ser cristiano, no, o sea, para nada, o sea, ambos estamos así en plan de tú eres cristiano, yo no, y pues aquí dialogando, la verdad aprendí un chingo de religión, yo dije, a la madre, todo esto no lo sabía, ahorita me llega a leer la Biblia. No, pero, ajá, y así, pues la neta, o sea, creo que está siendo bastante fructífero entender como, o sea, tal vez si alguno tenía como la misma duda que yo en cuanto a lo de la única religión de Jesús. Y pues ahorita la neta ya me quedó claro y yo dije, no mames, o sea, resulta que no es la religión, ¿no? O sea, la neta yo me voy como que bastante contenta y feliz, satisfecha, porque no solamente fue como ameno la plática, sino también bastante educativa, vaya. Y pues espero que para ustedes también. ¿Querías decir algo más? No, yo creo que no, así que nada más que, ahora sí que lo que siempre se suele comentar al final de los episodios, agradecer el que hayan estado con nosotros, no olviden compartir, si igual tienen una opinión que quieran expresar, pueden dejarlo en la caja de los comentarios abajo. Por favor, si lo están escuchando en YouTube, si lo están escuchando en Spotify, pues vayan a YouTube y ahí pueden igual comentar, ¿no? O mandarnos mensaje por Instagram o Facebook. Recuerden que en Instagram aparecemos como c.tu.vz y en Facebook aparecemos como ctu por Viridiana Cepeda. Y pues en otra plataforma donde nos pueden escuchar y sí poner comentarios es en iVoox, por si también desean hacerlo. Ahí pueden descargar la aplicación en su teléfono y buscar ctu por Viridiana Cepeda. Se vuelven ahí de la comunidad. Tenemos ahí un suscriptor. Que soy yo. Y pueden poner ahí su caja de comentarios también, ¿no? Sí. Y también, ¿qué les iba a decir? Bueno, pues espero que lo hayan disfrutado, que hayan disfrutado el episodio. Quizá en algún momento volvamos a retomar el tema, pero pues ya serán cosas que iremos viendo. Y sin más que decir, les quiero recomendar una canción que se llama Nunca vas a comprender, de Rita Payes y Elizabeth Roma. Y también les quiero recomendar ¿Por qué se fue? Del David. Creo que ese es un cover. Okay. Pero ambas canciones están muy buenas, están muy bonitas. De verdad, son como canciones muy distintas, porque la de Rita, la de Nunca vas a comprender, tiene un ritmo bastante como tradicional mexicano, como de música tradicional mexicana, no ranchera, no sabría. Ajá. Como tipo, si han escuchado a Chabela Vargas, más o menos como okay, por ese ritmo, ¿no? Y pues, porque se fue del David, el ritmo es como de balada, y la neta, ambas canciones, yo cuando las escuché, yo dije, la madre, qué delicia, qué bonitas canciones, la letra está muy buena. Yo al David ya lo conocía hace mucho por Vino Tinto, que también se las recomiendo. Muchas recomendaciones por los capítulos en los que no les dé recomendación, ya se llevan como 3. Y bueno, ya para no alargarlo más, me despido de ustedes, les mando un beso. Muchas buenas vibras y recuerden que a donde quiera que vayan y con quien quiera que estén, siempre tengan el valor de ser tú. Yo me quiero despedir nada más con un pensamiento, nada que ver con el tema, nada más quiero meterlo. Cabe recalcar. Nada más quiero meterlo para que queden como pensando en esto, y porque no sé, me acordé de él ahorita en este momento, ¿no? De cuando aplaudan la primera vez, o sea, cuando sean conscientes de que pueden aplaudir, pónganse a los 10 años, ven una película o van al teatro o a una presentación y aplauden por primera vez. Solo quiero que recuerden que
nunca dejan de aplaudir, solo alargan el tiempo entre aplausos hasta que lo vuelven a hacer. Hola. Y ya con esto me despido. Me dejó pensando, me robó mi bye. Pero bueno, bye.